Soy Napoleón Bonaparte, nací el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la actual Córcega, en el seno de una familia numerosa de 8 hermanos. 5 de nosotros éramos varones, José, yo mismo, Lucien, Luis y Jerónimo. Las niñas eran Elisa, Paulina y Carolina. Gracias a mi futuro como emperador Napoleone, así me llamaban en mi idioma vernáculo, todos nosotros íbamos a acumular honores, riqueza y fama, y a permitirnos asimismo 1000 locuras. La madre de los Bonaparte, con nuestro apellido italianizado, Bonaparte, se llamaba María Letizia Ramolino y era una mujer de notable personalidad, a la que Stendhal elogiaría por su carácter firme y ardiente en su vida de Napoleón. 1829. Mi padre, Carlos María Bonaparte, siempre con agobios económicos por sus inciertos tanteos en la abogacía, sobrellevados gracias a la posesión de algunas tierras, demostró tener pocas aptitudes para la vida práctica. Sus dificultades se agravaron al tomar partido por la causa nacionalista de Córcega frente a su nueva metrópoli, Francia. Congregados en torno a un héroe nacional, Pasquale Paoli, mi padre apoyaba a los isleños que defendían la independencia con las armas y que terminaron siendo derrotados por los franceses en la batalla de Ponte Novu, encuentro que tuvo lugar en 1769, el mismo año en que nací. A causa de la derrota de Paoli y de la persecución de su bando, mi madre tuvo que arrostrar durante sus primeros alumbramientos las incidencias penosas de las huidas por la abrupta isla. De sus 13 hijos, solo sobrevivimos aquellos 8. Sojuzgada la revuelta, el gobernador francés Louis Charles René, conde de Marbeuf, jugó la carta de atraerse a las familias patricias de la isla. Mi padre, que religaba sus ínfulas de pertenencia a la pequeña nobleza con unos antepasados en Toscana, aprovechó la oportunidad, viajó con una recomendación de Marbeuf hacia la metrópoli para acreditar su hidalguía y logró que mis 2 hermanos mayores, José y yo, entráramos en calidad de becarios en el colegio de Autun. Mis méritos escolares en matemáticas, a las que fui muy aficionado y que llegaron a constituir en mí una especie de segunda naturaleza, de gran utilidad para mi futura especialidad castrense, la artillería, facilitaron mi ingreso en la Escuela Militar de Brienne. De allí salí a los 17 años con el nombramiento de subteniente y un destino de guarnición en la ciudad de Valencia. En aquellos años, presentaba un aspecto semisalvaje y apenas hablaba otra cosa que no fuera el dialecto de mi añorada isla. Mis compañeros, hijos de la aristocracia francesa, veían en mí a un extranjero raro y mal vestido, al que hacían blanco de toda clase de burlas. No obstante, mi carácter indómito y violento imponía respeto tanto a mis camaradas como a mis profesores. Lo que más llamaba la atención era mi temperamento y mi tenacidad. Uno de mis maestros en Brienne diría de mí: este muchacho está hecho de granito, y además tiene un volcán en su interior. Al poco tiempo sobrevino el fallecimiento de mi padre, y por este motivo, mi traslado a Córcega y la baja temporal en el servicio activo. Mi agitada etapa juvenil discurrió entre idas y venidas a Francia, nuevos acantonamientos con la tropa, esta vez en Auxonne, la vorágine de la Revolución Francesa, cuyas explosiones violentas conocí durante una estancia en París, y los conflictos independentistas de Córcega. En el agitado enfrentamiento de las banderías insulares, me creé enemigos irreconciliables, entre ellos el mismo Pasquale Paoli. El líder independentista había sido amnistiado en 1791 y nombrado gobernador de la ciudad corsa de Bastia. 2 años después, sin embargo, rompería con la Convención Republicana y proclamaría la independencia, mientras yo, el entonces joven oficial Napoleón Bonaparte, me decantaba por las facciones afrancesadas. La desconfianza hacia los paolistas en la familia Bonaparte se había ido trocando en furiosa animadversión. Me alcé mediante intrigas con la jefatura de la milicia y quise ametrallar a mis adversarios en las calles de Ajaccio, pero fracasé y tuve que huir con los míos, para escapar al incendio de mi casa y a una muerte casi segura a manos de mis enfurecidos compatriotas. Instalado con mi madre y mis hermanos en Marsella, malviví entre grandes penurias económicas, que en algunos momentos rozaron el filo de la miseria. El horizonte de las disponibilidades familiares solía terminar en las casas de empeños, pero los Bonaparte no carecíamos de coraje ni recursos. Mi madre, María Letizia Ramolino, se convirtió en amante de un comerciante acomodado, François Cléry. Mi hermano mayor, José Bonaparte, se casó con una hija del mercader, Marie-Julie Cléry. Mi noviazgo con otra hija, Désirée Cléry, no prosperó. Con todo, las estrecheces solo empezaron a remitir cuando un hermano de Robespierre, Agustín, me deparó su protección. Conseguí reincorporarme a filas con el grado de capitán y adquirí un amplio renombre con ocasión del asedio a la
Base naval de Tolón, 1793, donde logré sofocar una sublevación contrarrevolucionaria apoyada por los ingleses. Mío fue el plan de asalto propuesto a unos inexperimentados generales, basado en una inteligente distribución de la artillería, y también la ejecución y el rotundo éxito final. En reconocimiento a mis méritos fui ascendido a general de brigada. Se me destinó a la Comandancia General de Artillería en el Ejército de Italia y viajé en misión especial a Génova. Esos contactos con los Robespierre estuvieron a punto de serme fatales al caer el terror jacobino el 27 de julio de 1794, el 9 de Termidor en el calendario republicano. Fui encarcelado por un tiempo en la fortaleza de Antibes, mientras se dilucidaba mi sospechosa filiación. Liberado por mediación de otro corso, el comisario de la Convención Salicetti, yo, el joven Napoleón, con 24 años y sin oficio ni beneficio, volví a empezar en París, como si partiera de cero. Encontré un hueco en la sección topográfica del Departamento de Operaciones. Además de las tareas propiamente técnicas, efectuadas entre mapas, informes y secretos militares, esta oficina me posibilitaba el trato directo con las altas autoridades civiles que la supervisaban. Y a través de dichas autoridades podía acceder a los salones donde las maquinaciones políticas y las especulaciones financieras, en el turbio esplendor que había sucedido al implacable moralismo de Robespierre, se entremezclaban con las lides amorosas y la nostalgia por los usos del antiguo régimen. Allí encontré a una refinada viuda de reputación tan brillante como equívoca, Josefina de Beauharnais, quien colmó también mi vacío sentimental. Josefina Tascher de la Pagerie, tal era su nombre de soltera. Era una dama criolla oriunda de la Martinica que tenía 2 hijos, Hortensia y Eugenio, y cuyo primer marido, el vizconde y general de Beauharnais, había sido guillotinado por los jacobinos. Mucho más tarde, yo, que declaraba no haber sentido un afecto profundo por nada ni por nadie, confesaría haber amado apasionadamente en mi juventud a Josefina, 5 años mayor que yo. Entre los amantes de Josefina Bonaparte se contaba Paul Barras, el hombre fuerte del directorio surgido con la nueva Constitución republicana de 1795, que andaba por entonces a la búsqueda de una espada, según su expresión literal, a la que manejar convenientemente para defender el repliegue conservador de la República y hurtarlo a las continuas tentativas de golpe de Estado de los realistas, los jacobinos y los radicales igualitarios. A finales de 1795, mi elección fue precipitada por una de las temibles insurrecciones de las masas populares de París, a la que se sumaron los monárquicos con sus propios fines desestabilizadores. Encargado de reprimirla, realicé una operación de cerco y aniquilamiento a cañonazos que dejó la capital anegada en sangre. Asegurada la tranquilidad interior por el momento, Paul Barras me encomendó en 1796 dirigir la guerra en uno de los frentes republicanos más desasistidos, el de Italia, en el que los franceses peleaban contra los austriacos y los piamonteses. Unos días antes de mi partida, me casé con Josefina en ceremonia civil, pero en mi ausencia no pude evitar que ella volviera a entregarse a Barras y a otros miembros del círculo gubernamental. Celoso y atormentado, terminé por reclamarla imperiosamente a mi lado, en el mismo escenario de batalla. Desde marzo de 1796 hasta abril de 1797, mi genio militar se puso de manifiesto en la península italiana, Lodi, mayo de 1796, Arcole, noviembre de 1796, y Rivoli, enero de 1797, pasaron a la historia como los escenarios de las principales batallas en las que derroté a los austríacos. Beaulieu, Burmser y Albinsi fueron los más destacados mariscales cuyas tropas fueron barridas por las mías. El inexperto general llegado de París en la primavera de 1796 despertó la admiración de todos los maestros en estrategia de la época y se convirtió en un tiempo récord en el terror de los ejércitos de Austria. En cuanto a mis propios soldados, el recelo de los primeros días pronto se transformó en entusiasmo. Comenzaron a llamarme admirativamente Le Petit Caporal y a corear mi nombre antes de iniciar la lucha. Fue en esos días victoriosos cuando varié la ortografía de mi apellido en mis informes al directorio. Bonaparte dejó paso definitivamente a Bonaparte. Aquel general de 27 años transformó unos cuerpos de hombres desarrapados, hambrientos y desmoralizados en una formidable máquina bélica que trituró el Piamonte en menos de 2 semanas y, de victoria en victoria, repelía a los austriacos más allá de los Alpes. Mis campañas de Italia pasarían a ser materia obligada de estudio en las academias militares durante innúmeras promociones, pero tanto o más significativas que mis victorias aplastantes fue mi reorganización política de la península italiana, que llevé a cabo refundiendo las divisiones seculares y los viejos estados en repúblicas de nuevo cuño.
dependientes de Francia. El rayo de la guerra se revelaba así simultáneamente como el genio de la paz. Lo más inquietante era el carácter autónomo de mi gestión. Hacía y deshacía conforme a mis propios criterios y no según las orientaciones de París. El directorio comenzó a irritarse. Cuando Austria se vio forzada a pedir la paz en 1797, ya no era posible un control estricto sobre un caudillo alzado a la categoría de héroe legendario. Yo mostraba una amenazadora propensión a ser la espada que ejecuta, el gobierno que administra y la cabeza que planifica y dirige, tres personas en una misma naturaleza de inigualada eficacia. Por ello, el directorio columbró la posibilidad de alejar esa amenaza aceptando mi plan de cortar las rutas vitales del poderío británico, concretamente, la que unía el Mediterráneo y la India, con una expedición a Egipto. Así, el 19 de mayo de 1798, embarqué rumbo a Alejandría, y 2 meses después, en la batalla de las pirámides, dispersé a la casta de guerreros mercenarios que explotaban el país en nombre de Turquía, los mamelucos, para internarme luego en el desierto sirio. Pero todas mis posibilidades de éxito se vieron colapsadas cuando la escuadra francesa fue hundida en Abukir, por el almirante Horatio Nelson, el émulo inglés en los escenarios navales. El revés me dejó aislado, consumiéndome de impaciencia ante las fragmentarias noticias que recibía del continente. En Europa, la segunda coalición de las potencias monárquicas había recobrado las conquistas de Italia, y la política interior francesa hervía de conjuras y candidatos a asaltar un estado en el que la única fuerza estabilizadora que restaba era el ejército. Finalmente, me decidí a regresar a Francia en el primer barco que pudo sustraerse al bloqueo de Nelson. Nadie se atrevió a juzgarme por deserción y abandono de mis tropas. Recalé de paso en mi isla natal y repetí una vez más el trayecto de Córcega a París, ahora como héroe indiscutido. En pocas semanas organicé el golpe de Estado del 9 de noviembre de 1799, el 18 de Brumario según la nomenclatura del calendario republicano, para el que conté con la colaboración, entre otros, de Emmanuel Joseph Sieyès y de mi hermano Luciano, el cual me ayudó a disolver la Asamblea Legislativa del Consejo de los 500, en la que figuraba como presidente. El golpe barrió al directorio, a mi antiguo protector Paul Barras, al Consejo de Ancianos, a los últimos clubes revolucionarios y a todos los poderes existentes, e instauró el consulado, un gobierno provisional compartido en teoría por 3 titulares, pero en realidad cobertura de mi régimen autocrático, sancionado por la nueva Constitución napoleónica del año 1800. Aprobada bajo la consigna de «La revolución ha terminado», la nueva Constitución restablecía el sufragio universal, que había sido recortado por la oligarquía del directorio tras la caída de Robespierre. En la práctica, calculados mecanismos institucionales cegaban los cauces efectivos de participación real a los electores, a cambio de darles la libertad de ratificar los hechos consumados en entusiásticos plebiscitos. El que validó mi ascensión a primer cónsul al cesar la provisionalidad arrojó menos de 2000 votos negativos, entre varios millones de papeletas. El consulado terminó con una larga etapa de anarquía y desórdenes. En cuanto tuve todo el poder en mis manos, demostré que no era solamente un general audaz, preocupado por manipular mediante la diplomacia o la guerra los complejos resortes de la política internacional, sino que también estaba interesado por procurar bienestar a mis súbditos y podía actuar como un brillante legislador y administrador. En los años inmediatamente posteriores a mi proclamación como cónsul, la obra de reforma, recuperación y reparación que realicé fue espectacular y admirable. Introduje cambios en la administración, dando a Francia instituciones que han llegado hasta hoy, como el Consejo de Estado, las prefecturas y la organización judicial. Acabé con las guerras civiles que asolaban la zona oeste del país e instauré una política financiera eficaz que permitió poner fin al déficit acumulado durante la Revolución. A estos logros en el interior se sumaron nuevos éxitos en el exterior. El 14 de junio de 1800 volví a hacer un derroche de mi genialidad como militar al aplastar de nuevo a los austríacos en la renombrada batalla de Marengo, obligándolos a firmar la paz de Lunéville al año siguiente. Además firmé con el Papa el Concordato de 1801, que preveía la reorganización de la Iglesia de Francia y favorecía el resurgimiento de la vida religiosa tras los desmanes cometidos en los momentos culminantes del periodo revolucionario. No me contenté con alargar la dignidad de primer cónsul a una duración de 10 años, apenas 2 años después, en 1802, la convertí en vitalicia. Era poco todavía para el gran advenedizo que embriagaba a Francia de triunfos, después de haber destruido militarmente a la segunda coalición en Marengo,
y emprendía una deslumbrante reconstrucción interna. La oposición heterogénea a mi gobierno fue desmantelada mediante drásticas represiones a derecha e izquierda a raíz de fallidos atentados contra mi persona. El castigo más ejemplarizante y amedrentador fue el arresto y ejecución, el 20 de marzo de 1804, de un príncipe emparentado con los Borbones depuestos, el duque de Enghien, acusado de participar en un complot para asesinarme y restaurar la monarquía. El corolario de este proceso fue el ofrecimiento de la corona imperial que me hizo el Senado al día siguiente. La ceremonia de coronación se llevó a cabo el 2 de diciembre de 1804 en Notre Dame, con la asistencia del Papa Pío VII, aunque me ciñí la corona a mí mismo y después la impuse a Josefina. El pontífice se limitó a pedir que celebrásemos un matrimonio religioso, en un sencillo acto que se ocultó celosamente al público. Mis enemigos describieron toda aquella magnificencia como la entronización del gato con botas. Mis admiradores consideraron que nunca antes Francia había alcanzado mayor grandeza. Se asegura que, cuando el cortejo abandonaba la catedral majestuosamente, al pasar junto a mi hermano Jerónimo, no pude reprimir una sonrisa y le susurré al oído: «Si nos viera nuestro padre Bonaparte». El mismo año, una nueva constitución afirmó aún más mi autoridad omnímoda. La historia de la mayor parte del imperio, 1804 a 1814, es una recapitulación de mis victorias sobre las monarquías europeas, aliadas en repetidas coaliciones contra Francia y promovidas en último término por la diplomacia y el oro ingleses. En la batalla de Austerlitz, de 1805, abatí la tercera coalición, en la de Jena, de 1806, anonadé al poderoso reino prusiano y pude reorganizar todo el mapa de Alemania en torno a la Confederación del Rin, mientras que los rusos eran contenidos en Friedland, 1807. Al reincidir Austria en la quinta coalición, volví a destrozarla en Wagram en 1809. Nada podía resistirse a mi instrumento de choque, la Grande Armée, el gran ejército, y a mi mando operativo, que, en mis propias palabras, equivalía a otro ejército invencible. Cientos de miles de cadáveres de todos los bandos pavimentaron estas glorias guerreras. Cientos de miles de soldados supervivientes y sus bien adiestrados funcionarios esparcieron por Europa los principios de la Revolución Francesa. En todas partes los derechos feudales eran abolidos junto con los 1000 particularismos económicos, aduaneros y corporativos, y se creaba un mercado único interior. Del mismo modo quedó implantada por todos los dominios del imperio la igualdad jurídica y política según el modelo del Código Civil francés, al que di nombre. El Código de Napoleón o napoleónico se convertiría en la matriz de los derechos occidentales. Excepción hecha de los anglosajones, se secularizaban igualmente en todas partes los bienes eclesiásticos. Se establecía una administración centralizada y uniforme y se reconocía la libertad de cultos y de religión, o la libertad de no tener ninguna. Con estas y otras medidas se reemplazaban las desigualdades feudales, basadas en el privilegio y el nacimiento, por las desigualdades burguesas, fundadas en el dinero y la situación en el orden productivo, y buena parte de las sociedades europeas entraban en la edad contemporánea. Mi obra, que liberó fundamentalmente la fuerza de trabajo, es el sello de la victoria de la burguesía en la Revolución Francesa y puede resumirse en una de mis frases. Si hubiera dispuesto de tiempo, muy pronto hubiese formado un solo pueblo, y cada uno, al viajar por todas partes, siempre se habría hallado en su patria común. Esta temprana visión unitarista de Europa, que es acaso la clave de la fascinación que ha ejercido mi figura sobre tan diversas corrientes historiográficas y culturales, ignoraba las peculiaridades nacionales en una uniformidad supeditada por lo demás a la égida imperialista de Francia. Así, una serie de principados y reinos férreamente sujetos, mero glacis defensivo en las fronteras, fueron adjudicados a mis hermanos y generales. El excluido fue Luciano Bonaparte, a resultas de una prolongada ruptura fraternal. A lo largo de mis campañas, Josefina, mi esposa, tuvo numerosas infidelidades. Yo, por mi parte, apenas correspondí con algunas aventuras fugaces, hasta que conocí a la condesa polaca María Waliuszka en 1806, durante una campaña contra los rusos. Mi relación con la condesa, aunque intermitente, se mantuvo durante mucho tiempo y me dio un hijo, León. Mi deseo de paternidad y de consolidar mi obra con una legitimidad dinástica se unió a mis cálculos políticos, lo que me llevó a divorciarme de Josefina y a pedir la mano de la hija de Francisco II de Austria, la archiduquesa María Luisa de Austria o de Habsburgo-Lorena, emparentada con uno de los linajes más antiguos del continente. María Luisa de Austria, sin otro mérito especial que su linaje,
Cumplió con lo que se esperaba del matrimonio al dar a luz en 1811 a Napoleón II, quien sería proclamado heredero y sucesor por mí en mis dos sucesivas abdicaciones, 1814 y 1815, pero que nunca llegó a reinar. Con el tiempo, María Luisa de Austria me proporcionaría una secreta amargura al no compartir mi caída. En 1814 regresó con el pequeño Napoleón II al lado de sus progenitores, los Habsburgo, y en la corte vienesa se convirtió en la amante de un general austriaco, Adán Adalbert von Neipperg, con quien contrajo matrimonio tras mi muerte. Mi matrimonio con María Luisa en 1810 pareció marcar el cenit de mi reinado. Los únicos estados que todavía quedaban fuera de mi alcance eran Rusia y Gran Bretaña. El almirante Horacio Nelson había establecido de una vez por todas la hegemonía marítima inglesa en la batalla de Trafalgar, 1805, arruinando mis proyectos. Como respuesta, intenté asfixiar económicamente a Gran Bretaña decretando el bloqueo continental, 1806, es decir, prohibiendo el comercio entre la isla y el continente y cerrando los puertos europeos a las manufacturas británicas. A largo plazo, la medida resultó no solo inútil, sino también contraproducente. Era una guerra comercial perdida de antemano, en la que todas las trincheras se mostraban inútiles debido al activo contrabando y al hecho de que la industria europea, por entonces en pañales en comparación con la británica, era incapaz de satisfacer la demanda. Con la circulación comercial colapsada, me perfilé ante Europa como el gran obstáculo económico, especialmente cuando las restricciones mutuas se extendieron a los países neutrales. El bloqueo continental también me llevó en 1808 a invadir Portugal, el satélite británico, y su llave de paso, España. Desalojé a los Borbones españoles del trono en beneficio de mi hermano, José Bonaparte, y la dinastía portuguesa huyó a Brasil. Ambos pueblos se levantaron en armas y comenzaron una doble guerra de independencia que los dejaría destrozados durante muchas décadas, pero, a la vez, obligaron a permanecer en la península a una parte de la Grande Armée y la diezmaron en una agotadora lucha de guerrillas que se extendió hasta 1814, sin contar el desgaste de las batallas a campo abierto que tuve que librar contra un moderno ejército enviado por Gran Bretaña. Por primera vez, mi ejército se mostró incapaz de controlar la situación. Acostumbrados a rápidas contiendas contra tropas de mercenarios, mis soldados no pudieron acabar con aquellos guerrilleros que peleaban en grupos reducidos y conocían a la perfección el terreno. La otra parte de mi ejército, en la que había enrolado a contingentes de las diversas nacionalidades vencidas, fue tragada por las inmensidades rusas en la campaña de 1812 contra el zar Alejandro I. Al frente de un ejército de más de 500.000 de hombres, me adentré en las llanuras de Polonia mientras mis enemigos se replegaban a marchas forzadas, obligándome a penetrar profundamente en las estepas rusas. Tras las victorias pírricas de Smolensk y Borodino, mis tropas entraron en Moscú, pero no pude permanecer en la ciudad debido a la falta de víveres y al desaliento de mis soldados. La retirada fue un completo desastre. El hambre y el crudo invierno se cernieron sobre los hombres y causaron aún más estragos que el acoso selectivo al que se vieron sometidos por el ejército del zar. El 16 de diciembre, solo 18.000 hombres extenuados regresaban a Polonia. Yo, cabizbajo sobre mi caballo blanco, parecía una triste sombra de mí mismo. La magnitud de la catástrofe ocurrida en Rusia propició que todos mis enemigos se levantaran contra mí al unísono. Europa se levantó contra el dominio napoleónico, y el sentimiento nacional de los pueblos se rebeló dando apoyo a la venganza de las monarquías. En Francia, fatigada de la interminable tensión bélica y de una creciente opresión, la burguesía decidió deshacerse de su amo. El combate resolutorio de esta nueva coalición, la Sexta, se libró en Leipzig en 1813. También llamada la Batalla de las Naciones, la de Leipzig fue una de mis grandes y raras derrotas, y el prólogo de la invasión de Francia, la entrada de los aliados en París y mi abdicación en Fontainebleau, abril de 1814, forzada por mis propios generales. Las potencias vencedoras me concedieron la soberanía plena sobre la minúscula isla italiana de Elbaí. Restablecieron en el trono francés la misma dinastía que había sido expulsada por la Revolución, los Borbones, en la figura de Luis XVIII. Mi confinamiento en Elba, suavizado por los cuidados familiares de mi madre y la visita de María Baliuska, fue comparable al de un león enjaulado. Tenía 45 años y todavía me sentía capaz de hacer frente a Europa. Los errores de los Borbones, que a pesar del largo exilio no se resignaban a pactar con la burguesía, y el descontento del pueblo me dieron ocasión para actuar.
En marzo de 1815 desembarqué en Francia con solo 1 millar de hombres y, sin disparar un solo tiro, en un nuevo baño triunfal de multitudes, volví a hacerme con el poder en París. Pero muy pronto, en junio de 1815, fui completamente derrotado en la batalla de Waterloo por los vigilantes estados europeos, que no habían depuesto las armas, atentos a una posible revigorización francesa, y puesto nuevamente en la disyuntiva de abdicar. Así concluyó mi segundo periodo imperial, que por su corta duración es llamado el Imperio de los 100 días, de marzo a junio de 1815. Me entregué a los ingleses, que me deportaron a un perdido islote africano, Santa Elena, donde sucumbí lentamente a las iniquidades de un tétrico carcelero, Hudson Lowe. Antes de morir el 5 de mayo de 1821, escribí unas memorias, el Memorial de Santa Elena, en las que me describí a mí mismo tal como deseaba que me viese la posteridad. La historia aún no se ha puesto de acuerdo ni siquiera en el retrato de mi singular personalidad y en el peso relativo de mis múltiples facetas, el bronco espadón cuartelero, el estadista, el visionario, el aventurero y el héroe de la antigüedad obsesionado por la gloria. Convertido en héroe de epopeya por escritores de la talla de Víctor Hugo, Balzac, Stendhal, Heine, Manzoni o Pushkin, mi leyenda alcanzó la apoteosis en 1840, cuando mis cenizas regresaron a París para ser depositadas bajo la cúpula de la iglesia del Hotel des Invalides, fundado 2 siglos antes por el rey Sol Luis XIV para acoger a los viejos soldados maltrechos por la guerra. Sin lugar a dudas, yo había sido uno de ellos.